En 2015, una nación europea moderna estuvo a pocos días del colapso financiero. Los bancos cerraron sus puertas, los retiros de efectivo fueron racionados, las pensiones se congelaron y el país que había dado al mundo la democracia, la filosofía y la moneda misma, estaba negociando su supervivencia con prestamistas internacionales. Esto no era historia antigua. Esto era Grecia, un país dentro de la eurozona, miembro de la Unión Europea, operando con una de las monedas más estables del mundo. Y, sin embargo, estaba al borde del default, como un imperio en sus días finales. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo un país desarrollado respaldado por instituciones globales vinculado a una moneda compartida con Alemania y Francia termina mendigando rescate tras rescate? ¿Y por qué te importa esto incluso si nunca has puesto un pie en Atenas? Porque lo que pasó en Grecia no fue solo una crisis local. Fue un estudio de caso moderno sobre cómo funciona el sistema financiero global, cómo la deuda se convierte en un arma política y que tan rápido puede disolverse la soberanía cuando el dinero se acaba. Rebobinemos. Las semillas de la crisis se plantaron mucho antes de los titulares. Grecia se unió al euro en 2001, lo que le dio acceso a un endeudamiento barato que nunca antes había experimentado. Durante décadas, Grecia había sido un país de alta deuda y alto déficit. Pero con el euro, los mercados asumieron que el riesgo era compartido. Los inversores creyeron que los bonos griegos eran tan seguros como los alemanes. De repente, Grecia podía endeudarse a tasas de interés históricamente bajas, y vaya si lo hizo. El gasto público aumentó. Los proyectos de infraestructura florecieron. Los salarios en el sector público se incrementaron. Pero mientras parte del dinero se destinó a carreteras, aeropuertos y modernización, gran parte alimentó una burocracia inflada y un sistema fiscal ineficiente. La corrupción y la evasión de impuestos eran endémicas. Los ingresos del gobierno no podían seguir el ritmo de sus gastos. Y bajo el optimismo de la década de 2000, la deuda siguió acumulándose. Para 2008, cuando la crisis financiera global golpeó, Grecia ya estaba registrando uno de los mayores déficits de la eurozona. El colapso de Lehman Brothers envió ondas de choque a través de los mercados globales. Los inversores comenzaron a escudriñar la deuda gubernamental con más cuidado. Y cuando miraron a Grecia, los números no cuadraban. A finales de 2009, se reveló que Grecia había estado reportando cifras de déficit menores a las reales durante años. La cifra real estaba cerca del 15% del PIB, mucho más alta de lo permitido por las reglas de la UE. La confianza se evaporó. Los costos de endeudamiento se dispararon. Grecia quedó fuera de los mercados de bonos. Y en 2010, no tuvo más remedio que buscar un rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Pero los rescates no son gratuitos. El primer paquete de rescate, por valor de $110.000 millones, vino con condiciones estrictas, recortes masivos de gastos, aumentos de impuestos, reformas de pensiones y liberalización del mercado laboral. Estas medidas de austeridad fueron diseñadas para reducir el déficit y restaurar la confianza de los inversores. En realidad, hundieron a Grecia en una recesión aún más profunda. El PIB se contrajo. El desempleo se disparó, alcanzando más del 27% en 2013. El desempleo juvenil superó el 60%. Los servicios públicos fueron desmantelados. Y la deuda, aquello que los rescates supuestamente debían resolver, siguió creciendo. Porque aquí está la matemática que a nadie le gusta admitir. Cuando una economía se contrae, la relación deuda-PIB empeora, incluso si estás pagando los préstamos. Para 2012, Grecia requirió un segundo rescate. Esta vez, 130.000 millones, junto con una quita histórica para los tenedores de bonos privados, un default parcial en todo menos en el nombre. Pero la carga de la deuda seguía siendo insoportable. La crisis se prolongó durante años. Cada rescate traía más austeridad, más condiciones y menos crecimiento. En 2015, bajo el gobierno de izquierda de Syriza, Grecia celebró un referéndum rechazando los términos del rescate ofrecidos por los acreedores. El voto por el no ganó decisivamente.
Pero días después, el gobierno aceptó un acuerdo aún más duro. ¿Por qué? Porque la alternativa, salir del euro, volver al dracma y declarar un default total, habría sido catastrófica a corto plazo. La soberanía de Grecia, al menos en términos económicos, había desaparecido. Las decisiones clave sobre su presupuesto, impuestos y gastos ahora eran dictadas por la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Lo que le pasó a Grecia no fue único. La mecánica era antigua. La deuda siempre ha sido una herramienta de poder, un arma en la diplomacia, un medio de control sin ejércitos. En el siglo XIX, el Imperio Otomano entró en acuerdos similares. Después de repetidos impagos, los acreedores europeos tomaron efectivamente el control de sus ingresos aduaneros a través de la administración de la deuda pública otomana, dirigiendo el dinero hacia el reembolso en lugar de hacia la soberanía. Lo mismo ocurrió con Egipto en la década de 1870. Después de contraer préstamos masivos para modernizar el país, construir ferrocarriles y expandir el canal de Suez, Egipto entró en default. Gran Bretaña y Francia intervinieron, no solo como acreedores, sino como administradores. El control de las finanzas se convirtió en el control del Estado. En ambos casos, el imperio aún existía sobre el papel. Las banderas ondeaban, los líderes hablaban, pero el poder real residía en los acreedores. Y eso es exactamente lo que Grecia experimentó en la década de 2010. No una ocupación por soldados, sino un fideicomiso financiero. La Troika se convirtió en el gobierno en la sombra, decidiendo que se podía gastar, que se podía recortar y que tan rápido se pagarían las deudas. Para los griegos comunes, la crisis fue brutal. Las pensiones fueron recortadas, los hospitales se quedaron sin suministros. Miles de pequeñas empresas cerraron. El tejido social se deshilachó. Sin embargo, a pesar de todo, la deuda se mantuvo alta. Incluso hoy, Grecia tiene una relación deuda-PIB de más del 160%. La economía se ha estabilizado, pero en un nivel base más bajo. El costo de la supervivencia fue una década de crecimiento perdido. ¿Por qué importa esto ahora? Porque las mismas fuerzas que aplastaron a Grecia todavía están actuando. Si miramos a los mercados emergentes actuales, países como Sri Lanka, Pakistán y Argentina están luchando con cargas de deuda, programas del FMI y el dilema entre austeridad y soberanía. Los nombres son diferentes, pero la estructura es la misma. Endeudamiento pesado en los buenos tiempos, crisis cuando los mercados cambian y dependencia de acreedores externos cuando el dinero se acaba. Mira a las economías avanzadas. Italia tiene una de las cargas de deuda más altas de la eurozona. La deuda pública de Japón supera el 250% del PIB. Incluso los Estados Unidos, con el privilegio de emitir la moneda de reserva mundial, han visto su deuda superar los 34 billones de dólares. La diferencia es que las economías grandes pueden retrasar el ajuste, pero el retraso no es inmunidad. Y aquí es donde la lección se agudiza. La crisis de Grecia no se trató de números en una hoja de cálculo. Se trató de la pérdida de flexibilidad. Cuando no puedes imprimir tu propia moneda, cuando no puedes devaluar, cuando dependes del financiamiento externo para funcionar, ya no tienes el control. Tu espacio de política se reduce. Tus decisiones no son tuyas. Ese es el peligro para cualquier nación. La deuda es fácil cuando los tiempos son buenos. Es invisible, indolora, casi gratuita. Pero en el momento en que los mercados pierden la confianza, el costo se dispara. Las personas que te prestaron el dinero ya no son solo acreedores, se convierten en los que toman las decisiones. Para los individuos, la lección es la misma. La deuda reduce la libertad. Estrecha las opciones. Te ata a los términos del sistema de otra persona. Ya sea un presupuesto familiar o uno nacional, cuanto más dependes del dinero prestado, menos control tienes cuando las condiciones cambian. La caída de Grecia no fue un colapso en el sentido antiguo. Sin ejércitos, sin conquistas, sin muros derribados. Pero en términos prácticos, fue una rendición de soberanía.
Y sucedió dentro de una de las economías más avanzadas del mundo bajo la vigilancia de instituciones globales diseñadas para prevenir exactamente este tipo de crisis. La historia no se repite, pero rima. Y cuando ves a un país moderno entrar en default como un imperio, te das cuenta de lo frágil que es realmente la libertad financiera. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde mirar.